Del Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió: tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Jesús un día está con los apóstoles y acaba de rezar y les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y vemos que le responden tres cosas, ¿no? Una es Juan el Bautista, otro es Elías y otro alguno de los profetas. ¿Por qué? Bueno, Juan el Bautista, saben ustedes que era primo de Jesús, porque su mamá, Santa Isabel, y la Virgen eran primas, así que posiblemente se parecían. Además, Juan el Bautista tenía 6 meses más que Jesús, entonces eran de la misma edad. Y además, Juan el Bautista desaparece cuando Jesús aparece. Es decir, el momento en que los dos coinciden es el bautismo de Jesús en el Jordán, pero después, inmediatamente, a Juan el Bautista lo ponen preso por decir a Herodes que no es lícito que tenga como esposa a la mujer de su hermano, y después lo decapitan. Es decir, que Juan el Bautista desaparece de escena cuando aparece Jesús, porque el bautismo es el inicio de la vida pública de Jesús. Entonces había gente que creía que Jesús era Juan el Bautista, que pensaban que se trataba de la misma persona, porque más o menos Jesús aparece en la vida pública cuando Juan el Bautista desaparece. Otros decían que era Elías. ¿Por qué? Elías es un profeta del Antiguo Testamento, pero es un profeta que no murió, sino que dice el Antiguo Testamento que fue arrebatado en una carroza de fuego al cielo y que de la misma manera iba a volver para avisarnos: este es el Mesías, ¿no es cierto? Y entonces, por eso algunos pensaban que Elías iba a volver y que este Elías, al que esperaba el pueblo de Israel, era Jesús. Otros decían un profeta, es decir, uno más que anuncia va a venir un Salvador, ¿no? Todos los profetas que anunciaban algo que iba a pasar en el futuro. En cambio, después, si ninguno la invocaba, la gente no entendía que Jesús no era un profeta, ni Juan el Bautista, ni Elías, sino que era el Salvador, ¿no? Dios hecho hombre. Y entonces después le pregunta a los discípulos: bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y entonces Pedro toma la palabra y le dice: tú eres el Mesías. Es decir, Pedro acierta, ¿no? Es decir, Jesús es Mesías, significa ungido, enviado, y es la forma en que en hebreo se decía Cristo, ¿no es cierto?, que sería en griego, y que es justamente el Salvador que Dios va a enviarnos. Bueno, ahora vengamos a nosotros. Esta pregunta nos la hacen nosotros. Primero, el mundo, ¿qué diría? ¿Quién es Jesús? Bueno, muchos piensan que es un personaje histórico, algunos piensan que ni existió, algunos piensan que es un hombre bondadoso, un libertador, un filósofo que propuso una doctrina. Otros piensan que es un hombre ficticio que creó el emperador Constantino para inventar una religión que lo tuviera él como el poder máximo. Bueno, el mundo piensa muchas cosas sobre Jesús que no son. Nos pregunta a nosotros, los que creemos en Jesús, quién creemos que es, y nosotros muchas veces diríamos: Jesús es Dios, pero algunas veces borramos con el codo lo que escribimos con la mano, ¿no es cierto? Y entonces vos sos Dios, pero
no te escucho, o no te busco, o no me alimento de vos, o no sigo, no sigo tus enseñanzas. Entonces vos me decís que no guarde tesoros en el mundo y guardo tesoros en el mundo. Vos me decís que perdone 70 veces 7 y yo guardo rencores. Vos me decís que ame al que me persigue y al que me calumnia y yo lo odio. Entonces, bueno, si es Dios hay que hacerle caso, ¿no? Entonces, bueno, como un trabajito para esta cuarentena en donde todos estamos un poquito con tiempo. ¿Quién es Jesús para nosotros, no? Yo lo pienso para mí mismo, ¿no? Es decir, ¿quién es Jesús para mí? Yo siempre experimenté la presencia de Dios, ¿no? Al principio más de Dios Padre que de Jesús cuando era chico. Sentía que había un Padre que me amaba, ¿no es cierto?, que me cuidaba. Yo siempre pienso que si me hubieran hecho dibujar la familia cuando era chico, hubiera dibujado a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a mis hermanos, a mi perro seguramente, pero también lo hubiera dibujado a Dios Padre porque siempre sentí su presencia. Y siempre sentí su presencia como algo amable, ¿no? Es decir, como un Dios que me amaba, que me cuidaba, que quería lo mejor para mí y que a su vez me invitaba a amarlo, ¿no? Después ya más en la juventud y sobre todo con el tema vocacional, ese Dios encontró una concreción en Jesús, ¿no? Es decir, yo estaba haciendo el servicio militar durante la Guerra de las Malvinas. Noche por medio teníamos una guardia de toda la noche despierto y entonces yo tenía en el bolsillo de mi cazadora un evangelio y me lo leía en una noche todo seguido, ¿no es cierto? Y me llamaba mucho la atención Jesús, ¿no? Su personalidad, cómo actuaba. Es lindo leer el evangelio así, sin que sea un trozo, ¿no? Sino leerlo de corrido porque uno va viendo cómo actúa Jesús, por qué se enoja, por qué se alegra, ¿no es cierto? Cómo es Jesús, como si fuera que leyéramos una biografía, ¿no? Y entonces ahí esa concreción de ese Dios Padre que sentía siempre vino a realizarse a través de Jesús, ¿no? Es decir, ese Dios que se hace hombre, que habla, que tiene un rostro, que tiene acciones, que nos deja su palabra. Bueno, y ese Dios yo sentía que me amaba, que me invitaba a amarlo y que me invitaba a ser como Él de alguna manera, ¿no? En el perdonar, en el comprender, pero por otra parte que entendía que no podía hacerlo sin su gracia y que también nunca iba a llegar a hacerlo de una manera completa, ¿no? Siempre digo cuando hablo con alguien que es ateo, me río, ¿no? Le digo, bueno, mira, si realmente Jesús no existiera, yo hace 29 años estoy casado con alguien que no existe, ¿no? Es decir, porque yo siento realmente que es una presencia amante, ¿no? Y amable, ¿no? Es decir, que me ama y que es digna de que yo lo ame. Y ese es Jesús para mí, quien digo yo que es Él. Bueno, Él es el amor que merece ser amado, ¿no? Pero bueno, ahora les pregunto a ustedes, ¿no? Para que hagan un caminito. Si quieren lo escriben, porque siempre escribir hace que uno concrete las ideas, ¿no? Es decir, ¿quién es Jesús para ustedes, ¿no? ¿Qué dicen ustedes de Él? Digo, para incluso que lo vivan profundamente, porque muchas veces creemos más de lo que actuamos, ¿no? Por esa desconexión, ¿no?, que tenemos los hombres. Así que les propongo dos cosas. Una que me pidieron es suscríbanse al canal, porque conviene tener más suscriptores. Así que si ven esto, suscríbanse al canal. Y la otra es que en los comentarios me cuenten, ¿no es cierto?, qué piensan ustedes que es Jesús, o si no me lo dicen privadamente a través de un Messenger o del modo en que ustedes se conecten conmigo usualmente. Pero es lindo, ¿no es cierto?, que nos preguntemos, sobre todo en este momento en donde es tan importante, ¿no?, saber quién es Dios para nosotros y si es Dios, saber que podemos confiar, que podemos ponernos en sus manos, que podemos rogarle.
Así que bueno, ¿qué dicen ustedes de Jesús? ¿Quién es Dios para ustedes? ¿Quién dicen que es Jesús? Pregúntenselo y después me lo cuentan. Que Dios los bendiga.